Ante la amenaza de que Francia y Estados Unidos anularan la deuda y expulsaran a los españoles, el presidente de Madagascar se encontraba en una encrucijada: o hundía a su nación en una crisis o traicionaba la amistad con España. Sin embargo, una joven cubierta de barro irrumpió en su oficina, y una sola frase que pronunció cambió el curso de la historia. Al final, Madagascar eligió a España y rompió lazos con su poder dominante de un siglo, Francia. Este fue el fin del imperialismo y el comienzo de una nueva era. Los medios de comunicación europeos y americanos informaron en reportajes especiales de la gran victoria diplomática de España. ¿Cómo pudo esta pequeña nación hacer que las grandes potencias cedieran? Al principio, pensé que el informe era falso, o que el gobierno español se había vuelto loco colectivamente, dijo el profesor. Esto es Ambo, Madagascar. Bajo esta tierra roja duermen más de 20 millones de toneladas de minerales de tierras raras, valorados en billones de euros. Solo su extracción podría monopolizar el mercado mundial de baterías. Sin embargo, ¿saben cuál fue el plan que presentó España tras obtener los derechos de desarrollo? No era la minería, sino la agricultura. Sí, la agricultura. En un desierto con variaciones de temperatura nocturna de hasta 50 grados, se sentaron sobre las vetas de tierras raras y plantaron maíz. Geólogos de Francia, China y Estados Unidos se partían de risa. Se burlaron de que España se había convertido finalmente en el hazmerreír mundial. Mi nombre es Tomás Maurer, un analista de riesgos de recursos internacionales con 40 años de experiencia. Hoy, apuesto mi carrera al anunciar que en aquel momento no debimos burlarnos de España. Lo que demostraron en ese desierto desafió por completo el sentido común de la humanidad. El escenario de los acontecimientos, la meseta de Ambo, es una tierra maldecida por la geología. La concentración de sal en el suelo duplica la del agua de mar. Es un lugar de muerte donde ni una brizna de hierba o una bacteria pueden sobrevivir. Los lugareños incluso la llaman la lengua del diablo, y se niegan a escupir sobre ella. China invirtió enormes sumas de dinero para obtener este lugar, y Francia incluso envió tropas. Pero España se hizo con el arrendamiento de la tierra por 99 años y los derechos de cultivo a un precio irrisorio. Llamé a mis colegas en Londres, y la reacción de todos fue la misma: los españoles han sido estafados. ¿Acaso planean montar una tienda de campaña y cultivar cactus sobre tierras raras? Esto es como poner un jardín familiar sobre la bóveda de un banco. Que se convirtieran en el hazmerreír era inevitable. Sin embargo, siempre sentí que algo andaba mal. La España que yo conocía era una nación calculada, con un instinto de supervivencia aterrador. ¿Cómo una nación así renunció a la minería valorada en billones de euros y solo tomó la superficie de una tierra estéril que no servía a nadie? Tenía que haber un secreto que desconocíamos. Inmediatamente, hice mis maletas, ya que los documentos no me darían la respuesta. Desde Antananarivo, la capital de Madagascar, volamos 3 horas hacia el sur en helicóptero. El paisaje por la ventana se transformó en una desolación total. Ante mis ojos se extendía un infierno perfecto, sin vida. Justo entonces, escuché la voz nerviosa del piloto. Doctor, mire hacia adelante. ¿Qué es eso? Levanté los binoculares y centré la vista en las coordenadas del informe. En el centro de aquel infierno rojo, se desplegaba una escena increíble. No era una granja, ni una mina, sino cientos de gigantescos domos plateados, como sacados de una película de ciencia ficción, cubriendo el desierto con patrones geométricos. Y entre los domos, fluía agua. Un río corría en un desierto donde no caía ni una gota de lluvia. Más sorprendente aún, al sobrevolar la zona, el medidor que sostenía en la mano comenzó a oscilar violentamente con una energía extraña, que no era radiación ni calor geotérmico. ¿Qué es esto? Humedad al 60%, temperatura superficial de 24 grados. Afuera, era un desierto abrasador de más de 50 grados, pero solo esa zona mantenía un clima confortable, como un otoño español. Esto es físicamente imposible, exclamé. En ese instante, el helicóptero se sacudió violentamente. Doctor, la corriente ascendente de abajo es demasiado fuerte. Es como si el suelo estuviera respirando. ¿El suelo está respirando? Sentí un escalofrío. ¿Qué demonios estaban haciendo los españoles allí abajo? No vinieron a desenterrar tierras raras, vinieron a cambiar la estructura misma de la tierra. Cuando el helicóptero aterrizó con dificultad, un hombre se acercó desde la distancia. Un oriental cubierto de polvo y con ropa de trabajo. Él era Ricardo Valdés,
el director del proyecto que había conmocionado al mundo. Me vio bajar del helicóptero, pero no mostró sorpresa. Simplemente me ofreció un vaso de agua y me dijo algo que nunca olvidaré. Bienvenido, doctor Maurer. Ya que ha venido, por favor, beba esto. Lo que el director Valdés me ofreció no era agua común. En la botella de cristal transparente había agua potable pura, extraída increíblemente de ese desierto muerto, de esa tierra saturada de sal. ¿Cómo es posible?, pensé, mientras miraba la botella aturdido. Las palas del helicóptero se detuvieron por completo y el inmenso ruido cesó. El mundo fue absorbido por un silencio pesado y el calor sofocante. El viento infernal de más de 50 grados me azotó. Cada bocanada de aire secaba mis membranas nasales, y en mi boca sentía un sabor a óxido y sal. Esta era la tierra más implacable del planeta, Ambo. Me sequé el sudor incesante con un pañuelo. A mi alrededor, solo había rojo. Tierra roja y roca sin vida. Una sensación abrumadora de aislamiento me invadió, como si me hubieran dejado solo en Marte. El director Valdés estaba en cuclillas, concentrado en algo. Me acerqué para hablar, pero ni siquiera levantó la cabeza. Estaba examinando la tierra roja, tomó un puñado, lo frotó entre sus dedos, lo olió y hasta probó un poco con la punta de la lengua. Bienvenido, doctor. Esta tierra es dulce, fue lo primero que me dijo. Dudé de mis oídos. Esta tierra, con el doble de salinidad que el agua de mar, ¿era dulce? No era algo que una persona cuerda diría. Lentamente se puso de pie y extendió su mano cubierta de barro para estrechar la mía. Era una mano áspera y callosa, pero sus ojos brillaban con un resplandor. Le di un apretón fugaz y fui directo al grano. Señor Valdés, por favor, no bromee. No he venido de vacaciones. Sea honesto, todo esto es una fachada, ¿verdad? ¿Dónde escondieron el equipo de minería de tierras raras? ¿Está escondido en ese domo gigante? Ante mi aguda pregunta, él solo rió entre dientes. Doctor, es usted muy desconfiado. Hay un dicho que dice que más vale una imagen que 1000 palabras. Por favor, vea con sus propios ojos lo que estamos escondiendo. Me guío hacia el domo más grande en el centro del campamento. A medida que nos acercábamos a la entrada del domo, escuché un sordo zumbido mecánico. Estaba seguro de que dentro se escondía el taladro de minería de última generación o una excavadora gigante. Sin embargo, cuando la esclusa se abrió y entré, me quedé sin habla. La escena que se desplegó dentro desafió por completo mis 40 años de sentido común geológico. No había maquinaria pesada ruidosa. En su lugar, miles de cápsulas que brillaban con luz fluorescente, del grosor de un brazo de adulto, estaban metidas en el suelo. Tubos transparentes se conectaban a cada cápsula, e inyectaban un líquido verdoso en la tierra. Del techo sobresalía una columna que parecía un gran polo. Las gotas de agua se condensaban en su superficie y caían. ¿Qué es esto? Mi voz temblaba. El director Valdés acarició una de las cápsulas y respondió: cápsulas de vida microbiana. Esta tierra no está muerta, doctor. Solo está durmiendo. Hay tanta sal que no puede respirar. Ahora le estamos dando respiración artificial. Inyectamos microorganismos especiales para descomponer la sal y fijar el nitrógeno del suelo. Me reí sorprendido. ¿Es solo eso? ¿Solo microorganismos? ¿Y qué son esas columnas? Son dispositivos de recolección vertical de agua. El aire del desierto contiene más humedad de lo que pensamos. Ese dispositivo captura la humedad del aire y la convierte en agua 100% pura, que luego se filtra en el suelo. Estallé en una rabia contenida. Señor Valdés, ¿se ha vuelto loco? ¿Sabe lo valiosas que son las tierras raras enterradas aquí? 20 millones de toneladas. Esos son billones de euros. Tienen un tesoro inmenso bajo sus pies, y están jugando con el barro. Francia envió marines, y China envió destructores, y ustedes están cultivando microorganismos aquí. La expresión del director Valdés se volvió sombría al instante. Me miró a los ojos y habló con una voz profunda y pesada. Doctor Maurer, no vinimos a jugar con el barro, vinimos a cambiar la estructura de esta tierra. Tierras raras. Se enriquecerán inmediatamente, pero ¿qué quedará en 10 años? Solo una mina abandonada llena de agujeros, agua subterránea contaminada y gente muriendo de enfermedades. La historia de África, que fue saqueada por las potencias occidentales durante los últimos 100 años, es exactamente así: extraen y luego abandonan. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra alrededor de la cápsula y me lo mostró. Mire esta tierra.
Parece seca, pero por dentro ya está húmeda. Huela, ya no huele a sal, sino que empieza a tener el aroma del barro. No vinimos a desenterrar tierras raras. Vinimos a salvar a las personas que desenterrarían tierras raras. En ese momento, sentí como si me hubieran golpeado en la nuca. Para un hombre que había vivido persiguiendo únicamente la lógica del capitalismo y la eficiencia, sus palabras venían de una dimensión completamente diferente. ¿Una empresa renunciaría al lucro para elegir la supervivencia? ¿Era eso posible? Sin embargo, no había vacilación en sus ojos. Más que locura, era una convicción sublime. A pesar de todo, mi razón se resistía. Esto es solo el juego de un soñador. Señor Valdés, la historia es conmovedora, pero la realidad es diferente. Usted dice que va a salvar a la humanidad en un lugar donde no hay ni agua potable. ¿Planea convertir el desierto en tierra fértil con unos pocos miles de cápsulas? Si fuera posible, ¿por qué nadie lo ha hecho en miles de años? Justo cuando el director Valdés estaba a punto de responder, un grito desgarrador resonó afuera. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Mi hermano se muere. Era el llanto de una niña. Interrumpimos la conversación y salimos corriendo del domo. Allí, fui testigo de lo que los españoles querían decir con salvar a la humanidad. Fue el momento impactante en el que todos mis prejuicios se hicieron añicos. El calor fuera del domo era aún más intenso. Bajo el sol abrasador, un niño esquelético yacía en la arena. Sus costillas delgadas se movían dolorosamente con la respiración, y espuma blanca se acumulaba en la comisura de sus labios. A su lado, una niña flaca, que parecía su hermana, lo sacudía y lloraba. Ella era Rasoa, la niña que más tarde sería conocida como la Santa de Ambo. La reacción de los extranjeros en esta situación suele ser fija: lanzar una botella de agua y galletas, poner una expresión de lástima, tomar una foto y luego enviar un informe a su país, misión de ayuda completada. Yo también busqué una barra de energía de emergencia en mi bolsillo. Pensé que era lo mejor que podía hacer, pero la reacción del director Valdés fue diferente. Código azul. Equipo médico, al ataque. Rápido. Su grito puso a todo el campamento en alerta. Desde lejos, un grupo de personas con batas blancas corrió levantando arena. Era Isabel Navarro, la jefa del equipo médico voluntario español. Cuando llegó jadeando, se arrodilló sin dudarlo en la arena hirviendo. Pérdida de conciencia. Deshidratación severa. Preparen la vía intravenosa. Hay que bajarle la temperatura. Rápido. Sus movimientos fueron tan rápidos y precisos como los de un cirujano. Encontró milagrosamente una vena en el brazo del niño sucio y le puso la vía. Luego, abrió su propia botella de agua, mojó las mangas de su bata blanca y comenzó a limpiarle la cara y el cuerpo. Al ver esto, Rasoa retrocedió asustada. Era la primera vez que veía a extranjeros rodeando a su hermano con herramientas que nunca había visto. Sintió terror. La directora Navarro percibió esto, levantó la cabeza e hizo algo increíble: habló en malgache, el idioma local. No te preocupes, no tengas miedo. Vinimos a ayudarte, tu hermano estará bien, te lo prometo. Había una fuerza indescriptible en su voz. El temblor de Rasoa se detuvo. Después de un rato, la solución intravenosa comenzó a hacer efecto. La temperatura bajó, y la respiración del niño se estabilizó. Cuando el niño abrió los ojos, la directora Navarro lo abrazó fuertemente. El polvo en el aire ensució su bata blanca, pero a ella no le importó. Mientras observaba la escena, sentí una extraña sensación de derrota. Me acerqué al director Valdés y le pregunté: esto es maravilloso, pero, señor Valdés, ¿cuánto tiempo cree que durará? Incluso si estos niños se salvan hoy, mañana volverán a tener problemas. Es como echar agua en un cubo agujereado. ¿No sería más práctico construir un centro de reparto de alimentos? Al escucharme, la directora Navarro, que sostenía al niño, giró la cabeza y me miró fijamente. Contrariamente a su impresión suave, sus ojos eran agudos. Doctor, no vinimos a hacer caridad. Un centro de reparto de alimentos, sí, eso los alimentaría por un día. Pero después, ¿que sigan en fila toda la vida, esperando el pan que otros les tiran? ¿Que vivan como mendigos? Sacó algo de su bolsillo. Una pequeña placa de plástico. Se la prendió cuidadosamente en el cuello del vestido andrajoso de Rasoa. ¿Qué es esto?, pregunté. Es la nueva identidad de esta niña, respondió. En la placa, debajo del nombre Rasoa, estaba claramente escrito en malgache y español:
experta agrícola de AMBO, primera promoción. No pude evitar soltar una risita. ¿Una experta en una zona pobre, que parecía no saber leer ni escribir? Señorita Navarro, está bromeando demasiado. ¿Qué clase de expertos pueden ser estos niños? Doctor, estos niños no son mendigos. Solo les faltan oportunidades. No vinimos a darles pan, sino a darles semillas y a enseñarles a sembrar y cultivarlas. Ella no será una mendiga, sino la agricultora que devolverá la vida a esta tierra. Esa es nuestra verdadera razón para estar aquí. La directora Navarro miró fijamente a los ojos de Rasoa. Rasoa, ya no eres una más. Serás alguien muy importante. ¿Quieres unirte a nosotros para hacer que esta tierra sea verde? Rasoa tocó la placa con el dedo. Era la primera vez en su vida que sentía respeto, y no una oferta de comida. Grandes lágrimas rodaron por los ojos de la niña. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda emoción. En ese instante, comprendí. Lo que los españoles estaban haciendo no era simplemente desarrollo o ayuda. Estaban llevando a cabo una obra de restauración de la dignidad humana, reconstruyendo la autoestima destrozada y dándoles la fuerza para levantarse por sí mismos. Esa era la verdadera salvación. Sin embargo, ese momento conmovedor duró poco. El terminal de comunicación satelital que llevaba comenzó a sonar desesperadamente. Era una llamada de emergencia de la sede. Doctor Maurer, ¿me escucha? Salga de ahí inmediatamente. Las imágenes satelitales captaron algo terrible. Cálmese, ¿qué está pasando? Es una tormenta de arena, pero no una ordinaria. Es una supertormenta de arena, la mayor en 50 años. Vientos de 160 km/h se dirigen directamente hacia ustedes. AMBO podría desaparecer del mapa al amanecer. Sentí un escalofrío. Las tormentas de arena de AMBO eran infames. La arena contenía finas partículas de hierro, con el poder de erosionar edificios como si fuera papel de lija. La inteligencia indicaba que la legión extranjera francesa y los equipos de construcción chinos ya habían empacado y evacuado a terrenos más altos. Corrí hacia el director Valdés y grité: «Señor Valdés, emergencia. Tenemos que evacuar ahora mismo. En unas horas, esto será un infierno. Los domos y las cápsulas serán pulverizados». Pero la reacción del director Valdés fue increíble. En lugar de ordenar la evacuación, levantó la vista al cielo y esbozó una sonrisa imposible. ¿Por fin ha llegado? Un poco tarde de lo esperado. ¿Qué dice? ¿La estaba esperando? Vamos a morir aquí. ¿Qué significa eso? Doctor, no vamos a huir. No, no necesitamos huir, porque ese viento nos va a ayudar. Dudé de mis oídos. ¿Esperar un desastre natural? ¿Qué estaban tramando estos españoles, o se habían vuelto locos todos? La madrugada del día siguiente, bajo el manto de la noche, el viento del infierno comenzó a rugir con un sonido que devoraba la tierra. Era el momento de que España revelara su carta de triunfo al mundo. A las 4 de la mañana, el horizonte comenzó a teñirse de rojo, pero no era el resplandor de un amanecer, sino el color de la sangre, el presagio de la tormenta de arena que lo devoraría todo. El aire se hizo pesado, y la electricidad estática hizo que mi pelo se erizara. El sonido que venía de lejos era tan aterrador como si miles de tanques atacaran a la vez. 10 minutos para el impacto. Transición a refugios defensivos. Repito, todos a los refugios. Sonó la alarma de emergencia en el campamento. Agarré el brazo del director Valdés. Señor Valdés, aún no es tarde. Escóndase ahora. Ese domo no aguantará. Pero el director Valdés no se apartó de los monitores de la sala de control. Sostuvo el walkie-talkie con fuerza, y en sus ojos no había miedo, sino una extraña anticipación. Doctor, mire bien. Esta es la forma en que coexistimos con la naturaleza. No luchamos contra ella. Movimiento completo. Apertura de la red aerodinámica a 45 grados. Máxima potencia. Con el rugido de la activación de la red, la gigantesca tormenta de arena golpeó de frente a AMBO. Instintivamente, cerré los ojos. Me vino a la mente la imagen de las torres de comunicaciones de acero de la Legión extranjera francesa, cayendo como gotas de lluvia y los contenedores chinos volando como pedazos de papel. Estaba seguro de que nuestro domo también se haría añicos. Pero pasó 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, y no escuché el sonido del colapso. Un sonido extraño resonaba a mi alrededor. Wush. No era el sonido de un desgarro, sino el del viento siendo redirigido por algo. Abrí los ojos temblando y miré el monitor de la cámara exterior.
No podía creer lo que veían. Los domos plateados y las estructuras instaladas por el equipo español no luchaban contra el viento. Se doblaban suavemente como juncos o como surfistas cabalgando la ola, abriendo un camino para el viento. El marco, hecho de una aleación especial con memoria de forma, cambiaba su estructura según la intensidad del viento para absorber el impacto. Pero la verdadera magia no estaba ahí. El director Valdés señaló un valor en la pantalla. Doctor, ¿ve ese número? Tasa de captura de humedad. ¿Qué es eso? La respuesta estaba afuera, en ese viento furioso. La tormenta de arena de Ambo venía desde el Océano Índico, a 3000 kilómetros de distancia. En ese proceso, había arrastrado consigo una enorme cantidad de humedad. La gente solo ve arena y huye, pero nosotros vemos el agua oculta en la arena. En la pantalla, una red aerodinámica, con forma de telaraña gigante, se desplegó sobre el domo. A medida que el viento pasaba a través de la red hecha de esa fibra óptica, las microgotas de agua invisibles a simple vista comenzaron a adherirse a la red. El mismo principio por el que el rocío se adhiere a una telaraña. El nivel sube. Actualmente al 30%. Con el grito del operador, los rostros de todos en la sala de control se iluminaron con euforia. En medio del rugido apocalíptico, estaban convirtiendo el mayor desastre de la naturaleza en la fuente de la vida. Mientras los lugareños perdían todo, los españoles obtenían el agua más preciada. Fue una victoria del pensamiento inverso y el arte al que la tecnología podía aspirar. La tormenta, que duró 12 horas, terminó. Le siguió un silencio que parecía una mentira. Salimos cautelosamente del refugio. La escena exterior era impactante. Las posiciones francesas de los alrededores estaban completamente destruidas, sin dejar ni una tienda de campaña. Pero el campamento español era diferente. Las estructuras habían vuelto a su forma original. Y lo más importante, el suelo estaba húmedo. El aire, que estaba lleno de polvo rojo, ahora estaba claro como si hubiera llovido. El director Valdés caminó sobre el suelo mojado y se arrodilló para examinar el barro. Lo seguí. Allí, había algo increíble. Doctor, mire aquí, señaló. A través del barro húmedo, un brote verde muy pequeño asomaba. ¿Qué es esto? Una planta halofita. Una variedad especial mejorada en España para crecer en suelo salino. Absorbió el agua que trajo la tormenta y germinó milagrosamente. En esa tierra que había sido estéril durante miles de años, la llamada lengua del diablo, la vida había nacido. Al ver esto, los empleados locales que llegaron después se taparon la boca con las manos. La tierra está viva. Rasúa corrió y se arrodilló ante el brote. Lo acarició con manos temblorosas. No era solo una planta. Era la prueba de la esperanza. La prueba de que su tierra maldita también podía cambiar. La prueba de que ellos también podían sobrevivir. A la distancia, alguien observaba el milagro. En el cuartel general temporal de la Legión extranjera francesa en la colina, el rostro del general Philippe, que vigilaba el campamento español, estaba lívido. General, la posición de los españoles está intacta. No, están trabajando. Imposible. El general Philippe se mordió el labio. Se arrepintió del informe. Instintivamente se dio cuenta de que esta actuación de España no era solo una demostración técnica. Envió un telegrama a la sede, cifrado. Código. España nos superó 1000 veces. Solo ha crecido una brizna de hierba. Joven, dijo. General, no es hierba. Es un arma. Un arma más terrible que los cañones. Ahora mismo, están sembrando entre los lugareños el veneno llamado esperanza. Si esto continúa, la gente de Madagascar abandonará Francia y elegirá a España. Su presentimiento se hizo realidad. Nadie imaginó que el pequeño acto de bondad de España se convertiría en un torbellino gigantesco que sacudiría los cimientos de las grandes potencias. El segundo día después de la tormenta de arena, ocurrió un fenómeno extraño. Antes del amanecer, cientos de personas acudieron a la entrada de la granja española. No solo los aldeanos cercanos, sino también gente de otras regiones a 100 kilómetros de distancia, que habían caminado. Los rumores corrieron más rápido que el viento. Los españoles hicieron agua en el desierto. Si vas allí, no serás un esclavo. Les enseñarán tecnología a nuestros hijos. Los jóvenes que trabajaban como esclavos por $1 al día en las minas francesas arrojaron sus palas y corrieron hacia la entrada de la granja española. Una multitud, pero sin caos, porque los empleados españoles estaban al frente, manteniendo el orden. Por favor, no empujen, todos tendrán una oportunidad.
Hagan una fila para las entrevistas. El ambiente en el lugar de las entrevistas era completamente diferente al de la zona minera. Las empresas extranjeras comunes palparían los músculos de los lugareños y revisarían el estado de sus dientes, seleccionando trabajadores como si fueran ganado. Pero el entrevistador español era diferente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos miembros tiene tu familia? ¿Cuál es tu sueño? Miraban a los ojos de los lugareños y hablaban con ellos. No seleccionaban mano de obra, sino personas. Lo más impresionante fue la sesión de capacitación. El instructor, de pie frente a una gran pizarra, escribió en español la palabra pasión con letras grandes. Pensé que el carácter meticuloso de los españoles no había cambiado. ¿También están haciendo hincapié en la velocidad aquí? Pensé, pero la explicación del instructor superó mis expectativas. Señoras y señores, en España hay una palabra que es pasión. Consideramos esta palabra como la actitud hacia el trabajo. Para escapar de la pobreza, hay que tener pasión. Para lograr un sueño, hay que tener pasión. Para hacer feliz a la familia, hay que tener pasión, ¿entendido? Los ojos de los jóvenes locales cambiaron. Para ellos, la velocidad antes era una velocidad de supervivencia para evitar ser golpeados. Ahora, se convirtió en una velocidad de pasión que corría hacia la esperanza. Correr con pasión hacia un sueño. La sala de entrenamiento se llenó de risas y vítores. A la hora de la comida, un aroma tentador llenó el aire. Se colgaron grandes ollas afuera del comedor y se formó una larga fila. El menú era putu, gachas de maíz, el alimento básico local, y kimchi picante hecho con verduras cosechadas en la granja española. La directora Navarro estaba sirviendo personalmente la comida. Con el cucharón, servía una cantidad generosa a cada persona. Coman mucho, si no es suficiente, pueden volver a pedir. Rashoa tomó su plato y se sentó. Tímidamente se llevó a la boca el kimchi que tenía un poco de condimento rojo. Abrió los ojos sorprendida por el nuevo sabor picante que probaba por primera vez. Luego, su rostro se llenó de éxtasis por su textura crujiente y delicioso sabor. Está un poco picante, pero es refrescante. Está delicioso. Lo mismo ocurrió con la gente que la rodeaba. Las gachas de maíz suaves combinadas con el kimchi picante eran una combinación perfecta. En todas partes resonaban simples exclamaciones de ¡qué rico! ¡Increíble! La directora Navarro se sentó junto a Rashoa. ¿Está bueno? Este es el sabor de España. Es un poco picante, pero el final es suave. Como nuestra vida, ¿no es así? Directora, ¿por qué son tan buenos con nosotros? Los franceses nos echaban durante la comida diciendo que olíamos mal. La directora Navarro acarició la cabeza de Rashoa y respondió, en España, hay una palabra que es comer en la misma mesa. Significa que somos compañeros que comemos juntos. Una vez que comemos juntos, ya no somos extraños, somos familia. Ahora somos familia. Familia. Rashoa repitió la palabra desconocida. No un objeto de ayuda, sino una familia que comía en la misma mesa. Esta cálida frase abrió completamente sus corazones cerrados. Ese día, el comedor se llenó de risas. Aunque el color de la piel y el idioma eran diferentes, todos se unieron ante la mesa. Pero esta escena pacífica era insoportable para algunos. En el cuartel general militar francés en la colina, el general Philippe temblaba de ira, mirando la mina vacía. Todos los trabajadores corrieron a la granja española. Las máquinas están paradas. Esos arrogantes españoles se atreven a robarnos la mano de obra. Esto es una flagrante invasión comercial. Golpeó la mesa y gritó: General, la opinión de los residentes no es buena. Son muy amigables con el lado español. El uso de la fuerza podría provocar disturbios. Disturbios. Esa cosa no vale nada ante el miedo. Creen en los milagros. Pues que vean cómo su milagro se desmorona por completo. Esa noche, bajo el manto de la noche sin luna, mientras todos dormían profundamente, varias sombras se acercaron sigilosamente a las instalaciones de la vía de agua en el borde de la granja. Eran miembros de pandillas locales comprados por el capital chino e informantes franceses escondidos detrás de ellos. Colocaron algo en la válvula principal de la vía de agua y desaparecieron. Poco después, un fuerte sonido de boom desgarró la noche de Ambo. La alarma sonó a toda prisa. Ante los ojos de la gente que salió corriendo de los dormitorios, se presentó una escena de desesperación. El agua de vida, recolectada con tanto esfuerzo, fluía a raudales hacia la arena del desierto desde la vía de agua destrozada. ¡No! Gritó Rashoa.
Delante de la vía de agua en llamas, el director Valdés apretó los puños. Esto no era solo un ataque terrorista, era una declaración de guerra de las grandes potencias, que buscaban pisotear la esperanza recién nacida para expulsar a España. Se acabó, pensé. Ninguna empresa puede seguir trabajando bajo esta amenaza terrorista. España hará sus maletas mañana. Pero yo no sabía que los españoles no eran un pueblo que huía ante las crisis, sino que se unía aún más. Amaneció, pero la mañana de ambos fue miserable. Alrededor de la vía de agua destruida, todo estaba quemado. El agua de vida que tanto apreciamos recolectar se había evaporado en la arena en una noche. Las tuberías rotas se abrían grotescamente como vasos sanguíneos cortados. Los lugareños se sentaron en el suelo, aturdidos. Sus ojos se llenaron de desesperación una vez más. No funcionará, después de todo. Los franceses no nos dejarán en paz, hagamos lo que hagamos. Justo entonces, con un chirrido ensordecedor de sirenas, un vehículo policial corrió levantando polvo de arena. El jefe de policía de Madagascar se bajó del coche, sacudiendo su vientre hinchado, se acercó con arrogancia. Ya había aceptado el soborno de los pandilleros, prometiendo hacer la vista gorda. Miró el lugar destruido y esbozó una sonrisa despreciable. Vaya, qué lástima. Un ataque terrorista, Señor Valdés, encontraremos a los culpables lentamente, no se preocupe. Por supuesto, los gastos de seguridad requerirán algo de... Y si solicita una indemnización, los trámites son muy complicados. También podemos. Disfrutaba de la situación. Esperaba que los españoles se asustaran y pagaran, o simplemente se rindieran y se fueran. Ese era el guión que esperaban los informantes franceses. Fue entonces cuando el director Valdés, que había permanecido en silencio, tomó un micrófono. No necesitamos a la policía, por favor, váyanse. El rostro del jefe de policía se crispó. ¿Qué dice? ¿Está loco? ¿Un ataque terrorista y dice que no necesita a la policía? ¿Quieren resolverlo ustedes mismos? Sí. Lo resolveremos nosotros mismos. Nuestras cosechas se secarán antes de que ustedes atrapen a los culpables. No queremos atrapar a los culpables. Queremos restaurar el flujo de agua. El director Valdés se dio la vuelta, dándole la espalda al jefe de policía, y miró a los miles de residentes locales reunidos. Entre ellos podrían estar mezclados los pandilleros que habían huido después de recibir algo de dinero y colocar la bomba anoche. Rondando con culpa y curiosidad, pensé que el director Valdés gritaría y amenazaría con encontrar a los culpables. Sin embargo, su voz era tranquila y profunda. Por favor, mírenlo bien, señoras y señores. Lo que está ardiendo ahora no es la propiedad de la empresa española. Es su propia propiedad. ¿Para quién es el agua que fluye por esta vía de agua? Es para su cultivo. ¿Quién iba a comer la cosecha? Son sus hijos. Pero alguien rompió sus propios tazones de comida. España, estamos bien, podemos construir otro. Pero hoy, son ustedes quienes no tienen agua para beber. Las palabras del director Valdés penetraron en sus corazones como cuchillos. Hasta entonces, habían considerado esta instalación como propiedad de una empresa extranjera, pero la frase del director Valdés, esto es suyo, despertó su sentido de participación. Repararemos esta vía de agua, pero solo con nuestro personal, no sé cuántos días tardaremos. Durante ese tiempo, las cosechas se marchitarán por completo. Necesitamos su ayuda. ¿Elegirán repararlo juntos o volverán a las minas francesas a picar piedras y sufrir la sed? Un silencio pesado. El jefe de policía se burló. «Ame eche. ¿Qué pueden hacer tantas personas? Tardará varios días». Justo entonces, una pequeña niña salió de la multitud. Era Rasoa. En su mano sostenía una pala casi tan larga como ella. «Lo haré yo. Yo protegeré mi propio tazón». Rasoa saltó sin dudarlo al montón de tierra. Con sus pequeñas manos, recogió los fragmentos de tubería quemados. Su figura fue una señal. «Yo también. Nosotros también ayudaremos». Jóvenes corrieron desde todas direcciones. Sin herramientas, usaron sus manos. Sin carretillas, usaron los dobladillos de sus ropas para transportar. Sorprendentemente, incluso los miembros de la pandilla, con sus rostros duros, se mezclaron. Tiraron los cuchillos que tenían en los bolsillos y agarraron llaves inglesas del suelo. La vergüenza los impulsó. Miles de personas se unieron, y ocurrió un milagro. El trabajo de reparación que habría tardado 3 días incluso con maquinaria,
Se completó en un instante con la oleada humana. Estaban cubiertos de sudor, agua y barro, pero ya no había derrota en sus rostros. Lo que brillaba era el orgullo de haber protegido lo suyo. Al atardecer, la vía de agua rota se reconectó. La válvula se abrió. Splash. Con un sonido refrescante, el agua clara fluyó de nuevo. Un grito masivo de vítores sacudió el desierto. La gente se abrazaba y bailaba. El jefe de policía, con la cara roja e hinchada, se subió a su coche y huyó. El director Valdés observó la escena y me dijo en voz baja: «Doctor, ¿lo ve? Algo más terrible que el castigo es la responsabilidad. Esta vía de agua ya no necesita que la policía o los militares la protejan. Ellos la protegerán por sí mismos, porque su propia sangre y sudor ya se han derramado aquí». Tenía razón. A partir de esa noche, se organizaron patrullas de autodefensa alrededor de Ambo, no ordenado por el personal español, sino jóvenes locales que formaron equipos espontáneamente y comenzaron a patrullar. Sus manos sostenían palas y azadas, no armas, pero sus ojos eran más agudos que los de un ejército regular. La seguridad y la lealtad, que Francia y China no habían podido obtener a pesar de invertir enormes sumas, España las obtuvo solo con la confianza. Sin embargo, el enemigo preparó un método más astuto y masivo. Tras el fracaso del sabotaje físico local, decidieron expandir el escenario a una batalla entre naciones. La inteligencia informó que embajadores de las grandes potencias entraban uno tras otro en el Palacio Presidencial de Madagascar. Días después, un documento que parecía un rayo cayó en la sede española en Madrid. El gobierno de Madagascar anunciaba una revisión completa de los derechos del proyecto de desarrollo de Ambo. La noticia se difundió por toda España como una noticia de última hora. Madrid estaba conmocionada. Esto no es solo un problema de una empresa. Nuestros técnicos han sudado y sangrado para convertir el desierto en tierra fértil, y ahora quieren quitárnoslo. Seguro que hay presión de las grandes potencias. ¿Podemos tolerar esto? La opinión pública se encendió. Se convocó una reunión de emergencia en el Palacio de la Moncloa. El presidente, el ministro de Economía y los líderes de las empresas españolas se enfrentaron en una mesa redonda. El ambiente era pesado. El ministro de Asuntos Exteriores informó con dolor: «La realidad es muy difícil. Francia ha insinuado sanciones comerciales a nivel europeo. Estados Unidos también está presionando, utilizando como excusa el acuerdo de seguridad. El gobierno de Madagascar ya tiene una deuda enorme. Si Francia ofrece anularla, no podrán resistir». El representante de la empresa a cargo del proyecto también añadió: «Lamentablemente, señores, esta retirada es inevitable. El gobierno compensará parcialmente las pérdidas. Si insistimos, podría afectar nuestras exportaciones de chips y automóviles. Es el juicio racional». Este ya era un desafío imprudente. Un silencio. Se podía oír el sonido de una moneda cayendo. Fue entonces cuando el presidente de un gran grupo rompió el silencio. «¿Retirada? No, presidente. Este no es un problema para abordar con la lógica comercial. Es una guerra diplomática. La probabilidad de ganar es baja. Precisamente por eso no podemos retroceder. ¿Cuándo hemos empezado un proyecto mirando la probabilidad de ganar? ¿La construcción de las montañas protectoras de la nación, como la fabricación de semiconductores? La probabilidad de éxito era cero. ¿Cree que fuimos allí para ganar unas pocas migajas de dinero? Esto es una cuestión de dignidad. No puedo arrancar con mis propias manos la esperanza que España sembró. No lo haré». Su tono firme cambió la atmósfera. Otro presidente de una empresa de inversión, sentado a su lado, se puso las gafas y continuó: «Estoy de acuerdo. África es el mercado final. Si perdemos aquí, el mapa económico de España se reducirá para siempre. Si están presionando con dinero, debemos abrumarlos con una visión más grande». «¿Una visión más grande?», preguntó el presidente del gobierno. Otro presidente sacó una pila de documentos gruesos de su bolsillo y los puso sobre la mesa. «Este es el plan de construcción que nuestras empresas prepararon toda la noche. Nombre provisional: Fondo para el Futuro de Madagascar. ¿Qué tamaño tiene? Capital inicial: 500.000 millones de euros. Silencio en la sala. 500.000 millones de euros. Una cifra astronómica que superaba 10 veces el presupuesto nacional de Madagascar. Los funcionarios del gobierno abrieron la boca. «¿Qué es esto? ¿Cómo piensan usar ese dinero? No es solo un préstamo.
Construiremos y operaremos 100 escuelas, 10 hospitales generales, puertos inteligentes y ferrocarriles. Compartiremos las ganancias de esa infraestructura con el gobierno malgache. No vinimos a saquear recursos. Vinimos a co-crear una industria que durará 100 años. En el acto, tomaron una decisión sin precedentes. Las empresas, normalmente feroces competidoras, se unieron como un solo equipo ante el interés nacional, formando una barrera formidable. Por un lado, Francia, que saqueaba recursos; por el otro, España, que co-creaba el futuro. El presidente de Madagascar, si le quedaba algo de racionalidad, sabría a quién elegir. Esta noticia voló en un avión especial hacia Antananarivo, Madagascar. Cuando la delegación del consorcio empresarial español aterrizó, el aeropuerto estaba lleno de periodistas. El embajador francés se burló. 500.000 millones de euros. Las empresas españolas están jugando al Monopoly. ¿De dónde sacarán ese dinero? El presidente de Madagascar quiere la anulación de la deuda. Algo real. Sin embargo, su predicción se estaba desmoronando. La plaza frente al Palacio Presidencial estaba llena de decenas de miles de personas desde la mañana. No era una manifestación, sino una ovación fanática. Agitaban banderas de Madagascar y banderas de España. Eran agricultores que habían caminado miles de kilómetros desde Ambo, y estudiantes y sus familias que habían recibido ayuda de las empresas españolas. ¡España! ¡España! El grito atravesó los muros del palacio y llegó a la sala de reuniones. El presidente de Madagascar miró la escena desde detrás de las cortinas, sumido en una profunda agonía. Por un lado, Francia y Estados Unidos, con un cuchillo en la garganta, amenazando con el reembolso inmediato de la deuda. Por el otro, España extendiendo la mano para invitarlo a crear un futuro juntos, y el clamor de su propio pueblo. Era una elección que apostaba por su vida política. Justo entonces, un secretario entró asustado. «Presidente, hay alguien que pide audiencia». Dije que no veré a nadie ahora. ¿Es el embajador francés o el americano? No. Es una niña que vino de Ambo. Dice que tiene algo que debe transmitirle a usted sin falta. Como representante del pueblo. Los ojos del presidente se abrieron. ¿Una niña de Ambo? Un momento después, Rasoa, vestida con ropa de trabajo cubierta de barro, entró con dignidad. Sus zapatos aún tenían tierra roja de Ambo, y en su mano, sostenía un papel arrugado. Burócratas con trajes elegantes y guardias la rodeaban, pero el presidente de Madagascar los detuvo con un gesto. «Adelante. Tienes algo que decir, ¿verdad?» Rasoa contuvo sus piernas temblorosas y avanzó paso a paso. Delante de ella estaba el presidente de una nación, pero detrás de ella estaban las decenas de miles de residentes de Ambo y sus amigos españoles. Respiró hondo y tomó el micrófono. Esta escena se transmitía en vivo a toda la nación a través de la televisión estatal. «Estimado presidente. Soy Rasoa, una agricultora de Ambo. Hace solo un año, yo era una pobre criatura que esperaba la muerte bajo el sol, comiendo barro». Sacó de su bolsillo una foto amarillenta. Era su foto, delgada y al borde de la muerte. La sala de reuniones se quedó en silencio. Los franceses excavaron nuestra tierra durante 100 años. Se llevaron las joyas y nos dejaron una tierra llena de agujeros y pulmones enfermos. Para ellos, no éramos personas, solo herramientas para la minería. La voz de Rasoa se hizo más fuerte. Pero los españoles son diferentes. Sanaron esa tierra muerta en un año. No nos dieron pescado, ni nos enseñaron a pescar. Nos enseñaron a construir un río donde los peces pudieran vivir. Sacó otra foto. Era la de los españoles y los lugareños reparando la vía de agua juntos, sudando y riendo. No nos llamaron mendigos. Nos llamaron familia. Familia que come en la misma mesa. Presidente, preferiríamos ser personas libres con hambre que esclavos bien alimentados. Pero con España, no tendremos hambre ni seremos esclavos. Fue entonces cuando Rasoa, en lugar de mirar al traductor, habló en un español vacilante pero claro. Era la verdad de su corazón que había practicado toda la noche, queriendo transmitirla al presidente y al pueblo sin falta. Somos amigos. Somos amigos. España es nuestro verdadero amigo. Por favor, no los eche. No los eche. Ese español rudimentario impactó como una onda gigante. Los murmullos de la sala de reuniones cesaron. Los ojos del presidente, que miraba la transmisión satelital, también se enrojecieron.
La gente que miraba la televisión, en las calles, en los comedores, en sus casas, se secaba las lágrimas. Esto era más poderoso que cualquier elocuencia diplomática o amenaza económica. Era el clamor del alma, de persona a persona. El presidente se levantó lentamente. Se acercó a Rasoa y apretó con ambas manos la mano áspera de ella. Luego, miró a la cámara con ojos firmes. Pueblo mío y espectadores de todo el mundo. Hoy he decidido el futuro de Madagascar. Su voz resonó en la sala de reuniones. Anularemos el contrato desigual con Francia. Al mismo tiempo, aceptamos plenamente la propuesta del Fondo para el Futuro presentada por el Consorcio de Empresas Españolas. Además, a partir de hoy, el español queda designado como segunda lengua extranjera, y el modelo de desarrollo comunitario de España se establecerá como modelo de desarrollo para nuestra nación. La plaza estalló en un rugido atronador de vítores. La gente saltaba, bailaba, gritando: ¡Viva España! ¡Viva Madagascar! El embajador francés presente palideció. Saltó de su asiento. Sin modales diplomáticos, señaló al presidente. ¿Qué diablos está haciendo? Esto es una declaración de guerra a Francia. Se arrepentirá de esta elección. Se arrepentirá hasta los huesos. ¿Acaso olvida dónde está nuestra flota? Salió dando una patada a la puerta. Su advertencia no era solo una amenaza. La gran potencia, derrotada en la guerra diplomática, ahora decidía quitarse la máscara y usar la fuerza real. Días después, el aire en la región fronteriza de Ambo comenzó a oler a pólvora. Tal como se dijo al principio, los ejércitos del mundo convergieron simultáneamente sobre Ambo. Despliegue de combate completo. Esto no es un simulacro. La columna blindada de la Legión extranjera francesa, liderada por el general Philippe, se preparó para la batalla. El pretexto era proteger a sus nacionales y responder a las amenazas terroristas, pero el verdadero objetivo era ocupar las instalaciones españolas por la fuerza y expulsar a los técnicos. El ruido de las orugas de los tanques que hacían vibrar la tierra se acercaba. En la granja española, no había armas. Solo palas y azadas, 200 empleados españoles y miles de agricultores locales. Grité al director Valdés en el refugio. Señor Valdés, corra. Son tanques. No podemos vencerlos. Todos vamos a morir. Pero el director Valdés, esta vez, tampoco se echó atrás. Por el contrario, tomó el walkie-talkie con calma. ¿Está listo el estudio de transmisión? El momento es clave. El mundo entero está mirando. Listo. Esperaré hasta que estén dentro del alcance y daré la señal. La columna de tanques avanzó hasta 500 metros de la entrada de Ambo. Los cañones negros apuntaron a la puerta principal del campamento español. En el mar, el destructor chino abrió su lanzador de misiles. Drones militares estadounidenses sobrevolaban, fijando sus objetivos con láser. Una situación explosiva, donde un estornudo podría iniciar una guerra. La voz del general Philippe resonó por el desierto a través de un potente altavoz. Última advertencia a la parte española. Depongan las armas y entreguen las instalaciones de inmediato, de lo contrario, serán considerados terroristas y abriremos fuego. Cuenta regresiva. 10, 9, 8. El dedo del conductor del tanque estaba en el botón de disparo. Los soldados de infantería quitaron el seguro a sus fusiles. Cerré los ojos con fuerza. ¿Se acabó? ¿El sueño será pisoteado tan fácilmente? 3, 2, 1, fuego. Justo en ese momento, con el grito del director Valdés, la pantalla LED gigante de 50 metros de ancho instalada en el centro de la granja se encendió. Al mismo tiempo, los altavoces de alta potencia instalados en varios lugares emitieron un sonido masivo. Los soldados, pensando que el bombardeo había comenzado, se encogieron instintivamente. Pero lo que salió de los altavoces no fue el sonido de una explosión ni una alarma, sino la melodía pura y armoniosa de un coro de 100 niños locales, cantando una canción clásica española. La pura melodía, El alma me representa, que atravesaba el ruido de la arena, superó el sonido de los motores de los tanques. Luego, la gran pantalla mostró el estado actual de Ambo, filmado por el dron, en una vista panorámica. ¿Dónde estaba el desierto rojo y estéril que recordaban? Hasta donde alcanzaba la vista, había campos de trigo verdes que ondeaban con el viento, granadas rojas colgando en racimos, maíz tan grande como la cara de un niño, niños riendo que corrían sin preocupaciones en el patio de la escuela, y las figuras de españoles y lugareños sudando y trabajando juntos a su lado. Era la vista del paraíso.
El milagro que España había creado en la tierra llamada infierno. Los ojos de los conductores de los tanques no podían apartarse de los visores. Las manos de los soldados de infantería que apuntaban con sus fusiles comenzaron a temblar. El objetivo que estaban a punto de destruir no era una base de misiles enemiga, sino la paz misma que anhelaban proteger y habían olvidado. Cuando la canción terminó, sonó el poderoso sonido de los tambores. Un equipo de tambores de guerra tradicionales españoles salió por la puerta principal de Ambo. Detrás de ellos, bailando mientras golpeaban vigorosamente los tambores, miles de lugareños los seguían. Sus manos no sostenían pistolas, sino flores. No granadas, sino cestas de frutas frescas recién recolectadas. Tomen, lo cultivamos nosotros. Lo hicimos con nuestros hermanos y hermanas de España. Los niños subieron a los tanques sin miedo, entregando tomates y maíz a los soldados. Los soldados franceses estaban desconcertados. Se les había enseñado a disparar si el enemigo abría fuego, pero nunca habían escuchado la orden de aceptar la fruta de los niños que se acercan con sonrisas. Un soldado, con manos temblorosas, tomó un tomate que le ofreció un niño y le dio un mordisco. La dulzura y el jugo, calentado por el sol del desierto, se esparcieron por su boca. Las lágrimas rodaron por sus ojos. ¿Por qué estoy luchando? El comando militar estadounidense, que observaba la escena en los monitores de la sala de control, envió un informe de emergencia a la Casa Blanca. Presidente, la operación es imposible de ejecutar. ¿Qué dice? ¿Los españoles están resistiendo? ¿Usaron una nueva arma? No. Están apuntando al cielo. Esto no es una guerra, es un festival. Si abrimos fuego aquí, Estados Unidos será registrado para siempre como la nación del diablo. El mundo entero transmitía esta escena en vivo. Los niños con flores bailaban delante de los tanques, justo delante de las bocas de los cañones. Fue el giro más impactante y hermoso de la historia humana. La opinión pública hirvió en un instante. Retirada inmediata. No toquen a España. No destruyan la paz. Cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestarse en los Campos Elíseos de París, Times Square de Nueva York y Tiananmen de Beijing. Los políticos entraron en pánico. El pretexto de la guerra había desaparecido por completo. Finalmente, tras menos de 72 horas de estancamiento, la orden de la sede llegó a la radio del general Philippe. Operación terminada. Retirada inmediata de todas las fuerzas. ¿Retirada? El general Philippe temblaba de rabia, tiró su boina al suelo. Sin embargo, sabía que había perdido. España no disparó un solo tiro, ni un solo misil, pero derrotó al ejército más fuerte del mundo. Con el arma más poderosa, la cultura, la verdad y la vida. Cuando los tanques rugieron y se retiraron, un rugido atronador de vítores estalló en Ambo. ¡Viva España! ¡Viva Madagascar! En ese momento, mis ojos se posaron en el director Valdés. Estaba detrás de la multitud que vitoreaba, secándose las lágrimas en silencio. Esas lágrimas no eran solo la alegría de la victoria, seguramente, también eran el alivio por haber triunfado y la profunda emoción de haber salvado a la humanidad. Pero esto no había terminado. Esta victoria milagrosa, trascendiendo el pequeño infierno de Ambo, comenzó a desencadenar el gran efecto mariposa que sacudiría el orden mundial. La sede de las Naciones Unidas emitió una convocatoria de emergencia. Tras las 72 horas de enfrentamiento armado que concluyeron con la victoria total de España, el mundo quedó en estado de shock. El incidente milagroso de una nación que no disparó un solo tiro, pero hizo que los ejércitos de las grandes potencias se retiraran, sacudió los cimientos del orden internacional existente. Una asamblea de emergencia se convocó en la sede de la ONU en Nueva York. El orden del día original era la crisis de la guerra civil en Madagascar, pero al comienzo de la reunión, el orden del día se cambió por completo: despliegue del modelo español en África. Ante el silencio de los representantes de 190 naciones de todo el mundo, quien subió al estrado no fue el director Valdés, sino Rasoa. Ella se puso allí como representante de la juventud malgache y como prueba de la esperanza que España había nutrido. Ya no vestía su ropa de trabajo sucia. Llevaba un traje elegante, pero sus ojos brillaban con el mismo calor que la tierra roja de Ambo. Estimados delegados de las naciones y miembros de la delegación española presentes, la voz de Rasoa resonó en el salón de la Asamblea de la ONU. Muchos países querían las tierras raras que dormían en nuestra tierra. Nos dijeron que nos darían dinero si entregábamos la tierra, pero nos negamos.
Porque sabemos que ese dinero solo iría a los bolsillos de funcionarios corruptos o se usaría para comprar armas para matarnos unos a otros. Hizo una pausa, escaneando a la audiencia. Pero los españoles son diferentes. Trajeron tecnología, no dinero. Construyeron escuelas, no armas. Ahora planeamos vender las tierras raras extraídas de nuestra tierra a un precio justo, pero no usaremos ese dinero para comprar pistolas o tanques. Elevó su tono. Lo usaremos, como España, para construir escuelas para nuestros hijos, hospitales para nuestros enfermos y expandir más granjas inteligentes que conviertan el desierto en tierra fértil. Este es el legado que España nos dejó, el espíritu de que todo es posible si se tiene pasión. Nos levantaremos con nuestras propias fuerzas. Tras el discurso, un minuto de silencio. Luego, alguien comenzó a aplaudir. Fue el embajador de España, seguido por el embajador de Madagascar. Los delegados de la Unión Africana se pusieron de pie. En un instante, todo el salón fue engullido por una ola de ovación de pie. Allí mismo, se tomó una decisión histórica. Los presidentes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional emitieron un comunicado conjunto. Anularemos la totalidad de la deuda incobrable existente de Madagascar. Al mismo tiempo, aprobamos formalmente el Fondo Verde Africano liderado por el Consorcio de Empresas Españolas, y añadiremos un apoyo adicional de 100.000 millones de dólares a nivel de la ONU. La situación se invirtió por completo. Las naciones vecinas, que antes miraban a las potencias occidentales, ahora competían por acercarse a España. Presidente de Mozambique aquí. Por favor, construyan también el modelo de ciudad inteligente española en nuestra nación. Presidente de Tanzania aquí. Queremos que nuestros jóvenes estudien en España. ¿Se puede cambiar nuestro desierto con la tecnología española? España dejó de ser una pequeña nación del este de Asia. Se estableció con dignidad como una nación líder mundial que establecía un nuevo estándar de civilización. Finalmente, llegó el momento más dramático. El presidente de Francia emitió un discurso especial transmitido en vivo desde el Palacio del Elíseo a todo el mundo. La orgullosa Francia inclinó la cabeza ante su antigua colonia y una nación asiática. El gobierno francés lamenta los errores del pasado. Renunciamos a todos los derechos de concesión en Madagascar. El presidente francés tragó saliva y luego dijo con firmeza: queremos aprender de la manera española. La asociación que España y Madagascar han demostrado es el futuro al que la humanidad debe dirigirse. Francia también desea unirse a ese camino. Fue una declaración solemne que anunció el fin de la era del imperialismo. Y fue la señal que anunció el comienzo de una nueva era de coexistencia y coprosperidad, iniciada por España. Mientras veía esa transmisión, no pude dejar de temblar. La era de gobernar el mundo con armas ha terminado. La era de conmover al mundo con la verdad del corazón ha comenzado. Desde entonces, han pasado 10 años. Mi cabello también se ha vuelto más gris. Para mi último viaje antes de jubilarme, elegí Madagascar sin dudarlo. Quería ver con mis propios ojos en qué se había convertido ese desierto rojo de hace 10 años. Aterricé en el aeropuerto de Antananarivo y subí al tren de alta velocidad en dirección a Ambo. Era un tren de alta velocidad construido con tecnología española. El paisaje por la ventana era completamente diferente de mi recuerdo. El rojo había desaparecido por completo. Ante mis ojos se extendía una vasta extensión de tierra verde hasta el horizonte, salpicada de paneles solares dorados y los domos de las granjas inteligentes. Cuando llegué a Ambo, me recibió un cartel de bienvenida en español. Al salir de la plaza de la estación, vi una valla publicitaria gigante: Zona Verde Especial de Ambo. Ciudad hermana, Madrid, España. La calle principal que entraba en la ciudad se llamaba Avenida Madrid en el idioma local. La escena de la ciudad era asombrosa. En las escuelas, los niños corrían en uniformes escolares, cantando. En las cafeterías, sonaba la última música pop española. Los autobuses que pasaban llevaban impresos los logotipos de Telefónica, Repsol, Inditex. Pero lo que más me sorprendió fueron los rostros de la gente. La mirada de melancolía y desesperación de hace 10 años había desaparecido sin dejar rastro. Sus ojos estaban llenos de confianza, y sus pasos eran firmes y resueltos. Entré sin dudarlo en la oficina del ministro de Agricultura. Una mujer con un traje elegante estaba trabajando. Al verme, se levantó. Doctor Maurer, ¿cuánto tiempo? Ha engordado un poco. ¿Y Arasua? La niña que hace 10 años, con una pala cubierta de barro, defendió la vía de agua, ahora era la responsable de la seguridad alimentaria de una nación.
Ministra Rasoa, estoy realmente sorprendido. Todo esto parece un sueño. Es el cielo y la tierra invertidos. Jaja. Todo es gracias a España, doctor. Quiero mostrarle algo. Por favor, sígame. Caminamos hacia el parque de investigación en las afueras de la ciudad. Allí estaba la instalación de procesamiento de tierras raras, pero no había humo ni ruido. Todos los procesos tenían en cuenta la protección del medio ambiente. El suelo estaba dispuesto como un parque. En el centro del parque, había una pequeña cabaña de madera. Aquí es donde reside nuestro pilar espiritual. Al abrir la puerta de la cabaña, vi a un anciano trabajando la tierra con una azada. Llevaba un viejo sombrero de paja y ropa de trabajo descolorida. Era Ricardo Valdés, idéntico a hace 10 años. No regresó a España después de jubilarse, sino que eligió quedarse en esta tierra, viviendo sus últimos años como consultor de agricultura de IA. Vaya, vaya. ¿No es el doctor Maurer? Se limpió la mano llena de barro en su ropa y me abrazó con fuerza. ¿Sigue jugando con el barro aquí? Él se rió con ganas de mi broma. Este es mi destino, doctor. Mire allí, señaló con el dedo. Cientos de niños locales estaban de visita. Los niños corrieron gritando abuelo al ver al director Valdés y lo abrazaron. Rasoa sonrió satisfecha y dijo, lo llamamos el padre de Ambo. Y España es la nación madre que nos dio la vida. Las lágrimas llenaron los ojos de Rasoa. Doctor, en el pasado, las grandes potencias venían con pistolas para quitarnos nuestra tierra, pero España vino con una pala para ayudarnos a recuperarla. Nunca olvidaremos esto. Lo transmitiremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, lo que España hizo por nosotros. Asentí profundamente. Este lugar ya no era la colonia de nadie. Esta era la ciudad de la paz, la más fuerte e indestructible del mundo, construida con el ladrillo del corazón de España y Madagascar. ¿Qué le pareció esta conmovedora historia del milagro de España que convirtió el desierto rojo de Madagascar en verde? Quizás alguien diga que es solo un hermoso cuento de hadas, pero sabemos que, en este mismo instante, en algún rincón de la tierra, nuestros compatriotas, que sudan en silencio, están practicando los valores de España. Para que la buena influencia de España se extienda más amplia y profundamente por el mundo, comparta esta historia. Por favor, apoye el esfuerzo de nuestros técnicos que siembran esperanza en tierras olvidadas con un pequeño clic en me gusta. Su suscripción y su me gusta son un gran motor para que creemos historias españolas más conmovedoras. Entonces, nos vemos la próxima vez con más historias apasionantes.